lo que nosotros estamos haciendo, hoy vamos a ir con patología pleural, ¿sí? ¿Se escucha bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, justo había quedado con la metodología vieja, entonces no tenemos un caso clínico que sea disparador como veníamos viendo. Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Conocer las indicaciones, las limitaciones de los métodos de imágenes disponibles para evaluar esta patología pleural, comprender la anatomía normal de la pleura, sus patologías frecuentes y cuáles son las estructuras anatómicas en los diferentes métodos por imágenes, ¿sí? Algo que venimos repasando ya, digamos, desde nuestra cátedra, desde el primer año, ahora un poco más orientado ya a las patologías, ¿bien? Entonces, estas son imágenes que, bueno, si no, ya las hemos visto antes, que es la pleura, entonces, es una membrana serosa formada por una capa parietal que recubre la cara interna, perdón, de la caja torácica, el diafragma y parcialmente el mediastino, y la capa visceral, que es la que se encuentra en contacto con el pulmón o el parénquima pulmonar. Esa capa, es decir, la visceral, es la que se repliega dentro de los distintos lóbulos pulmonares formando las cisuras. ¿Por qué entonces las logramos ver? Justamente por eso, porque son más capas de pleura que las que vemos, sí. Las cisuras entonces son invaginaciones de la pleura dentro del pulmón. Bien. ¿Cuántas hojas de pleura hay adentro de una cisura? Dos. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, la pleura parietal siempre va a estar, sí, la pleura parietal siempre va a ser la que esté en contacto hacia afuera con la caja torácica, es decir, la que esté más en contacto con la grasa retroesternal estas estructuras externas. En cambio, por dentro, nosotros ese repliegue de la pleura visceral que comienza a recubrir por fuera, digamos, a lo que es el pulmón, si nosotros era como si nosotros la hundimos hacia adentro del pulmón, se dobla, ¿sí? Al doblarse se forman dos capas, que son las que nosotros vemos en la cisura, y por eso nos permite que se vea justamente la cisura. Bien, acá otra imagen. El líquido pleural generalmente se produce de 5 a 10 litros por día, puede estar formado fundamentalmente, digamos, mejor dicho, puede generalmente estar aumentado ya sea por situaciones fisiológicas como el post-ejercicio, como también en situaciones patológicas, que es lo que nosotros vamos a ver más adelante. También lo que hay que saber es que se absorbe que en la pleura parietal existen estos que son estomas, que son unas estructuras que son las que lo reabsorben constantemente. Eso es lo que permite que haya un deslizamiento fino sin generar fricción entre ambas hojas pleurales y que si hay algo patológico, aumenta esta cantidad y entonces no alcanza a ser reabsorbido a tiempo. Pero que sepan que generalmente es de 5 a 10 litros por día. Bien, dentro de lo que es la patología pleural, está bueno hablar, digamos, a ver, sí quedó así, bien. Dentro de las lesiones extrapulmonares, es decir, todo lo que sea pleural, mediastinal, de la pared torácica, óseo y demás, cómo nosotros nos va a ayudar a definir más adelante que si tenemos una estructura es intrapulmonar o extrapulmonar, dependiendo sobre todo de los bordes. Generalmente cuando es algo pulmonar, aunque sea benigno o maligno, más allá del origen de la lesión en sí, vas a tener unos bordes nítidos, van a ser lisos y van a ser incompletos, ¿sí? No es que vamos a ver un nódulo, por ejemplo, como el nódulo pulmonar, que lo vemos definido, es decir, con bordes completos, a eso voy. Y fundamentalmente generan ángulos obtusos con la superficie de la pleura. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, si es una patología pulmonar, ¿qué hace? Empuja la pleura hacia afuera, porque está expandiendo el parénquima pulmonar. Como expande el parénquima pulmonar, esta pleura entonces queda hacia afuera y el ángulo es de 90 grados o menor. En cambio, al tener una patología que sea extrapulmonar, empuja la pleura hacia adentro del parénquima pulmonar, entonces los ángulos que se forman son obtusos, ¿sí? De 90 grados o más. A veces tienen una densidad generalmente más homogénea y pueden generar erosión ósea o masas de partes blandas, ¿sí? Fundamentalmente esas son las estructuras. Bien, ¿cuáles son las patologías entonces que nosotros vamos a tener generalmente dentro de la pleura? Bueno, van a ser ya sea de ocupación del espacio pleural, ya sea por o contenido tipo líquido, ya sea el derrame, o bien aéreo como el neumotórax o mixto, como los hidroneumotórax, que también son frecuentes. Luego, lo otro es de engrosamiento pleural, que puede ser ya sea un engrosamiento localizado o difuso.
Y por último, la patología tumoral, ya sea benigna o maligna. Dentro de lo benigno, lo más frecuente, bueno, los lipomas, las esplenosis, que son generalmente secundarias a un traumatismo, sí, por ejemplo, pacientes que tienen lesiones de costales bajas a izquierda, a veces se genera cierta lesión también del vaso con Z, y entonces, por consecuencia, o sea, por consecuencia se hace como esa siembra de células esplénicas en otra parte y se hace la esplenosis o esplenúnculos. Por otro lado, está también, bueno, los tumores fibrosos localizados y dentro de lo maligno, el mesotelioma, que es la más frecuente cuando hablamos de pleural, pero las metástasis ante todo. En orden de frecuencia siempre va a ser la metástasis antes que los mesoteliomas. Ahora lo vamos a hablar a eso. Bien, entonces, ¿qué es el derrame pleural? Esto también ya lo vieron un montón de veces, o sea, es la acumulación del líquido en la cavidad pleural. Ahora, ¿cuánto es la condición normal del líquido dentro de la pleura? Entonces, 5 mililitros, porque se reabsorbe frecuentemente por los estomas, constantemente. Dependiendo de la etiología que lo genera este líquido, pueden clasificarse en exudados o trasudados, ¿sí? Un líquido trasudado generalmente, digamos, es más similar a lo que es el líquido corporal, el plasma o bien agua, que entonces, ¿qué pasa? Tiene más relación a lo que son las insuficiencias cardíacas, la cirrosis, patología, por ejemplo, la hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, insuficiencias renales. En cambio, cuando es exudativo, son patologías que en realidad que tienen una base más en lo que es inflamatorio. Entonces, al tener esa base, nosotros vamos a ver que el componente es más fibroso y más con más celularidad. Esto lo saben más ustedes, incluso que están ahora con tercero y cuarto dando todas las patologías de injuria. ¿Qué vemos en este caso? Bueno, la tuberculosis, el empiema, bueno, cualquier tipo de cáncer, las patologías abdominales, las asbestosis, bien, o sea, radioterapia por cambio posactínicos, bien, todo lo que sea más inflamatorio. Bien, entonces dijimos, el líquido normal dentro de la pleura es de 5 mililitros. Cuando nosotros en un paciente que esté de pie, en una radiografía simple de pie, vamos a verlo, en caso de que si nosotros estamos en proyección póstero anterior, vamos a verlo en que el paciente tiene que tener al menos 500 centímetros cúbicos o mililitros, es decir, una botella de Coca-Cola chiquitita en el pulmón, como para que nosotros lo podamos ver en una tórax de frente de pie. En cambio, si el paciente está en una incidencia lateral, lo vemos ya con 200 centímetros cúbicos. ¿Sí? En la tomografía vemos valores mucho menores. En la eco, obviamente, es la más sensible y además la utilizamos para evaluar, en realidad hacer guías ecográficas o guías ecográficas de la toracocéntesis. Y en la tomografía dijimos entonces que no solo que además de evaluar cantidades menores, lo que nos ayuda es a evaluar todo el resto de las estructuras. Entonces podemos ver también y analizar la causa subyacente, si es mediastinal, si es congestiva, si es infecciosa este derrame, ¿sí? Nos ayuda. Y acá está lo que habíamos hablado en la clase anterior sobre el signo del menisco, ¿sí? Es decir, en una radiografía de tórax de pie, cuando nosotros vemos que se hace o sea, esta radiopacidad que nos determina el borramiento del seno costofrénico, fíjense cómo del lado izquierdo se ve, el seno costofrénico derecho no lo logramos visualizar, no vemos bien el hemidiafragma, incluso no estamos viendo bien el borde de, digamos, la cavidad derecha del corazón, es porque tenemos algo líquido que nos está aumentando la radioopacidad basal. Y acá lo que estamos viendo, que lo señala la flecha negra, es además una extensión cisural del derrame, ¿sí? Esto obviamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque las cisuras son hojas viscerales que se repliegan. Entonces, cuando nosotros tenemos líquido libre o derrame pleural que se extiende o genera compresión porque está ocupando el espacio pleural, puede que se meta o sea, entre ambas hojas viscerales de la cisura y ocupar la cisura. Es bastante frecuente. Y esto es el signo del menisco entonces. Bien. Después, bueno, después podemos tener, por ejemplo, ¿Cómo se llamaba lo de la flecha negra? lo de la flecha negra. Esto es la extensión cisural. Ah, listo. Lo Gracias. que estamos viendo es la cisura, nada más que se ve más gruesa porque tiene líquido adentro. Bien,
Bueno, después, obviamente, por ejemplo, derrames masivos, ¿sí? En este caso derecho, siempre también algo a tener en cuenta es que cuando tenemos pacientes con derrames unilaterales, hay que estudiar la causa subyacente y no descartar nunca la patología tumoral, ya sea de mediastino o pulmonar en sí, porque los derrames unilaterales a veces sugieren malignidad. No siempre, pero puede ser. En este caso, fíjense que nos está generando este derrame masivo. Bueno, borramiento del seno costofrénico, borramiento del hemidiafragma, tenemos el signo de la silueta porque no estamos viendo para nada todo lo que es el corazón, es decir, que tenemos algo que está contactando, no específicamente, pero sí contactando a nivel de lo que es el ventrículo derecho perdón, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, incluso callado aórtico, no logramos ver nada de eso, entonces nos determina el borramiento de esa imagen, ¿sí? Y no solo eso, sino que presten atención también, fíjense cómo viene la luz traqueal y se desvía hacia la derecha. Entonces esto nos está generando un efecto de más allá. Tiene demasiado líquido, obviamente indicación total de una toracocentesis este paciente. Y después también el derrame neumónico, o sea, o por ejemplo, bueno, lo que nos menciona como loculado, son estos derrames. Y en este caso también toma implicancia o importancia lo que es la tomografía de tórax con contraste, ¿sí? Pacientes que tengan, por ejemplo, leucocitosis, fiebre, que tengan antecedentes de estar teniendo o cursando o recientemente haber cursado una neumonía y empieza con falta de aire y demás, le hacemos una placa de tórax. Vemos un derrame, vemos que el paciente sigue con fiebre, no mejora respecto a pesar en realidad de darle antibióticos, le hacemos una tomografía de tórax con contraste y lo que nos tiene que llamar la atención en esta es que sí, tenemos un derrame, vemos que tiene un contenido líquido, sí, pero fíjense las hojas pleurales cómo realzan. La hoja pleural, si realza con la administración de contraste endovenoso, es porque lo que estamos teniendo dentro es un empiema, ¿sí? Es decir, no solo es un derrame pleural normal. Fíjense en la previa, como veíamos, a ver, ¿dónde me te quedó? Ay, no tengo ninguna otra. Bueno, después le voy a buscar uno normal, si me aparece. El derrame pleural normal lo que hace es la telectasia del pulmón y está ahí líquido. Incluso es más frecuente que tenga esa extensión cisural, sobre todo si es este tema del origen congestivo, que es solo agua que se va acomodando y va metiéndose donde sea. En cambio, si es algo más organizado, más un exudado, más un origen bacteriano, como en este caso, que es estreptocóxico, ¿qué pasa? Hay una mayor reacción inflamatoria de nuestro organismo para eliminarlo. Entonces es más frecuente que se le haga toda esta capa fibrinosa y de realce porque se está queriendo contener. Estos son los que también frecuentemente terminan en abscesos. Recuerden cuando dábamos la clase de neumonía. Bien, después, bueno, el neumotórax es muy frecuente. Ay, me quedó la clase vieja, no se logra ver. Vamos a ver si lo puedo demostrarle bien. El neumotórax, ¿qué es? La presencia de aire, o sea, el contrario de lo que estábamos viendo. En la placa o en la tomo, que vamos a ver, mucho más negro, aumento de la radiolucidez en caso de la radiografía, ¿sí? O acentuación de la hipodensidad en la toma. ¿Qué pasa? Puede ser traumático, espontáneo, y dentro del espontáneo, obviamente, lo más frecuente es el primario, en pacientes que generalmente no tienen patología pulmonar conocida, que son varones sobre todo, jóvenes de entre 20 y 40 años, longilíneos y a veces fumadores, ¿sí? Se aparecen ahí, empiezan con un poco de dolor de pecho, neumotórax. Y por otro lado, el secundario, que sí es con pacientes con enfermedad pulmonar subyacente, es decir, EPOC o bullas. Y luego el neumotórax, atención, que también lo podemos hablar, que es potencialmente mortal y se da cuando, es decir, se forma como una válvula unilateral, ¿sí? Porque ustedes recuerden que en realidad lo que nosotros tenemos dentro del pulmón y que es importante es que tenemos una presión pulmonar negativa nosotros, ¿sí? O intratorácica negativa en relación al abdomen, que eso es lo que nos permite hacer la inspiración, ¿sí? El tórax genera esa negatividad para que ingrese el aire. Entonces, si nosotros se arma como digamos, la fisiopatología del neumotórax, es que nosotros tenemos una válvula unilateral, ingresa aire, y entonces eso está generando que exceda la presión atmosférica, entonces no puede eliminarse, no hay forma de que salga ese aire que sigue entrando, entonces ¿qué hace? Comienza a colapsar el pulmón y luego de colapsarlo empieza a generar desplazamiento de todas las estructuras adyacentes, tráquea, además. Bien, y por último, para que lo voy a poner chiquito así se lo leen,
es el hidroneumotórax, sí, que es justamente la combinación de los dos anteriores. Puede ser principalmente, digamos, ya sea iatrogenia, colocación de vías centrales, toracocentesis, las nasogástricas, el síndrome de Boerhaave, que es la rotura esofágica espontánea, los procesos infecciosos, la linfangioleviomiomatosis y los traumatismos torácicos, ¿sí? Bien, para que lo vuelva a poner en grande, así leemos mejor porque estoy medio ciega. Bien, por otro lado. Bien, acá por ejemplo, una imagen sutil, justamente de la que hablábamos. ¿Qué pasa? El neumotórax puede ser leve, moderado o severo. Es un poco abajo, es un poco también en cuanto a la sintomatología del paciente, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, como nosotros hacemos una radiografía de tórax de pie, de la misma manera que el derrame pleural se iba a las zonas más declives, porque por efecto de la gravedad, el neumotórax es al revés, entonces se va a ir hacia arriba, ¿sí? Y siempre va a comprimir el pulmón. Fíjense, campo pulmonar derecho se ve bien y fíjense sobre todo la trama pulmonar, cómo llega casi, si recuerdan las clases de primero o de segundo año, la trama pulmonar tiene que llegar hasta 1 centímetro más o menos, o medio centímetro del borde pulmonar, ¿sí? De la pleura. Acá en este caso, fíjense cómo se delimita que hay pérdida, ¿sí? De la trama pulmonar. Y se puede ver. Fíjense, acá continúa, ¿ven? Podemos, y como es obviamente lo mismo, el aire sube, en los ápices es donde más se ve. Y fíjense cómo tenemos todo el pulmón hecho más chiquitito. Obviamente, si es mayor, tenemos toda la pérdida del entramado pulmonar, tanto bronquio como vascular, y el pulmón se nos hace como un muñoncito acá en el ilio. Y fíjense cómo se nota acá bien lo que es la pérdida del entramado, ¿sí? Bueno, esto es totalmente exagerado, incluso es un pediátrico. Esto que se ve, yo la puse el año pasado, se las iba a sacar porque genera confusión. Pero fíjense, esto es un neumotórax, atención. Esto es muy severo y es muy difícil de verlo, pero ¿qué es lo que se ve? Esto no le presten atención porque esto vendría a ser como un elemento de monitoreo cardíaco, ¿sí? O sea, esto es porque el paciente evidentemente está en terapia. Pero fíjense, ¿qué es lo que llama la atención? La horizontalización de las costillas, ¿sí? Y esto lo que estamos viendo acá es la inversión del diafragma, porque es lo que les mencionaba yo. Cuando nosotros tenemos el neumotórax, atención, lo que está haciendo es empujar todas las estructuras adyacentes que puedan llegar a ceder un poco hacia esa presión intratorácica que estamos teniendo. Y obviamente los pulmones están los dos colapsados, hecho un muñoncito, porque no le está permitiendo la expansión totalmente, o sea, destinado a fallecer este paciente si no se le pone un tubo de tórax al instante. Y acá lo que estamos viendo es el hidroneumotórax. Paren que lo pongo chiquitito porque también justo está el cartel. Fíjense, esto es un paciente que justamente no solo vemos que es un hidroneumotórax, sino que vemos que tiene un realce de las hojas pleurales, o sea que también es un empiema. O sea, podemos inferir que hay una causa infecciosa debajo de este derrame pleural y que además probablemente, ¿qué pasó? Tocó un bronquio o fistulizó con algún alveolo o algo y no tenemos el nivel hidroaéreo dentro del hidroneumotórax que nos da justamente el nombre. ¿Bien? Por último, las patologías tumorales. Solo una hojita para mencionar lo que son los tumores benignos están los lipomas. ¿Qué es el lipoma? El lipoma puede aparecer en todos lados del organismo, es una pelotita de grasa, ¿sí? No es más que eso, aparece generalmente de donde viene, pues no de la grasa, sino de, digamos, de la parte torácica y no de la parte pleural, ¿sí? Sino que lo que pasa es que impronta en la pleura. ¿Ven? Bien negro, de la misma densidad de la grasa subcutánea que tiene este paciente, vemos esta lesión nodular bien definida, ¿sí? Luego tenemos la esplenosis intratorácica, perdón, que es ¿sí? Como les comentaba. ¿Qué pasa? Un paciente generalmente que tuvo un antecedente, ya sea traumático o no, sí, que se hizo una esplenectomía o durante algún procedimiento se genera una siembra de células del vaso en la parte subpleural, puede generarse la aparición de un esplenúnculo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque va a tener la misma característica que el vaso, tiene que estar en esta parte, sí, lo que es lóbulo póstero inferior o posterolateral izquierdo, perdón, inferobasal izquierdo, o bien, y tiene que tener la misma densidad que el vaso si es que le damos contraste endógenos. Y los tumores fibrosos localizados son tumores pleurales, ¿sí?
Es primario, es muy raro. Son 30%, a veces son malignos o tienen degeneración maligna, pero con buen pronóstico. Son una lesión única, bien definida y que contacta con la superficie pleural, ¿sí? O a veces con una cisura. Bien. Por último, dentro de los tumores malignos, y esto es algo de lo que se tienen que recordar, es el 95% de los tumores malignos que hay en pleura no es un primario de pleura, es una metástasis. ¿Sí? Lo más frecuente que van a encontrar en tórax siempre van a ser metástasis, excepto si es una patología o sea, pleura en sí, ¿sí? Después pulmón, sí, primario de pulmones, primario de mama, que justamente van a hacer metástasis en la pleura. Entonces, más frecuente el carcinoma de pulmón, obviamente, la mama, el linfoma y el timoma invasivo. Característicamente, ¿cómo se presentan? Con derrame pleural unilateral. Puede haber engrosamiento también pleural o nodular, ¿sí? Y eso también a veces con extensiones cisurales y demás. Bien, y por último, los tumores primarios. Dentro del tumor primario está el mesotelioma. Es una neoplasia primaria pleural y es la más común, es de muy mal pronóstico. Se encuentran y están muy relacionadas con bueno, obviamente con los asbestos sobre todo, y además con otro tipo de patología laboral, ¿sí? Pacientes que están a la silicosis, pacientes que están expuestos a muchas, a ver, un segundito. Ay, perdón, justo me vinieron a abrir la puerta. Bueno, entonces, el mesotelioma, dijimos, está muy relacionado al consumo, o sea, a la exposición a asbestos, así como también a cierto tipo de patologías laborales, ¿sí? Pacientes o sea, que trabajan en químicas, metalúrgicas, con mucho componente laboral desde ese lado. Bien, y generalmente es en la pleura parietal y genera como un engrosamiento irregular, ¿sí? Puede ser epitelial, sarcomatoso mixto, pero puede asociarse o no a derrame, y si hay un derrame, no hay desplazamiento del mediastino, ¿sí? Porque ¿qué hace el tumor? Se retrae, es fibrosante generalmente, entonces no es que el derrame tiene tanta posibilidad de empujar el mediastino, sino que como que empieza a perderse toda la capacidad funcional del pulmón, ¿sí? Porque genera toda una telectasia y es muy agresivo. ¿Ven? Acá hay otro, por ejemplo, ven, fíjense, tiene toda la pleura bien, y nosotros lo que vemos es esto, un engrosamiento irregular, tanto que compromete hacia la parte interna, ¿sí? De la pleura, y determinando todo un compromiso de lo que es el pulmón, sino también con extensión a la pared, ¿sí? Fíjense cómo vemos que, fíjense, acá están los intercostales comunes, y acá, en los espacios intercostales, vemos cómo hay un tumor, y cómo es un realce mucho más marcado y hiperdenso en relación a estos músculos intercostales normales, que incluso se ve la grasa intercostal. Bien. Profe, Sí, ¿podés volver a explicar eso de por qué no hay desplazamiento del mediastino cuando hay derrame? No porque lo lo que hace, entendí. bien, lo que hace el mesotelioma, fíjense acá, ¿ven? Vemos los campos pulmonares y ¿qué está haciendo? Genera retracción, ¿sí? Es como fibroso. Entonces, como que no permite que se expanda, porque ven, esto, por ejemplo, en este lado, ya el mesotelioma lo agarró a esta parte de lo que es la grasa mediastinal. Entonces, el líquido este no va a poder, o sea, primero que justamente en este corte, el líquido no va a aparecer, pero no es que va a poder tener espacio para empujar hacia allá, porque todo esto lo está pegando hacia este lado, ¿sí? O sea, lo retrae. Es fibrosante, es muy duro. Ah, ¿Se bien, entiende? bien. Gracias. Bien, Sí, sí. bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos, nada, cualquier cosa me mandan mensajes, ¿sí?
a la página, al mail, estamos a disposición. Ah, miren, acá tengo una muy linda. Después se lo voy a dejar subido como de ejercicio. Fíjense, esto es un mesotelioma avanzado. ¿Ven? Como en realidad como que por más de que está creciendo, el corazón casi no se desplazó nada hacia izquierda, porque es todo fibrosante, ¿sí? Y esta es la forma característica de un mesotelioma cuando se lo encuentra. Es irregular, va improntando, tipo nodular, ¿sí? Y así se vería en la placa. Entonces, ¿qué hace? Nos determina pérdida de la parte pulmonar fundamentalmente. Bueno, cualquier cosa, entonces quedo a disposición de ustedes. Si no, terminamos. Que tengan buen jueves. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe, nos Nos vemos. vemos. Adiós.